evangelista del Señor. Gracias también por la palabra que nuestro hermano Marciano Rivera trajo en esta mañana, una palabra que, como decía mi hermano José, vino a tu conciencia. Dios habló a tu conciencia, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Dios no solamente habla a tu intelecto, Dios habla también a tu conciencia, a lo profundo de tu corazón, porque Dios está interesado en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en todo lo que tú eres. Dios está interesado. Por eso viernes tras viernes estamos aquí en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor y trayéndote una palabra de fe y de esperanza. Esta palabra que en esta mañana ya el hermano Marciano predicó, sé que ha llegado a tu conciencia y queremos que en esta hora y en esta oportunidad Dios permita también que esta palabra llegue a tu corazón y a tu vida. En esta mañana le he titulado, por así decir, a este mensaje, oportunidades. Siempre Dios le dará al hombre la oportunidad del arrepentimiento. Como decía nuestro hermano Marciano en esta mañana, el hombre tiene que tomar una decisión, tiene que aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. No porque los que estamos aquí te lo decimos, sino porque el Dios de los cielos ya lo estableció así en su palabra. Y la Biblia misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En pocas palabras, si su palabra no pasará, todo lo que está escrito en ese sagrado libro es un amén y un sí y un amén. O sea que en pocas palabras tenemos que ser dirigidos y corregidos por esa palabra poderosa. Oportunidades es la palabra que te voy a traer en esta mañana, y es lo que Dios le da al ser humano desde la creación: la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de venir a Él. Porque dice su palabra que el que viene a Él, Él jamás lo echa fuera. Él jamás lo puede echar fuera. ¿Sabe por qué? Porque Él vino, dice su palabra, a salvar todo lo que se había perdido. Y cuando habla de todo lo que se había perdido, ahí estábamos incluidos usted y yo, y todos los que estamos aquí. Nosotros los que estamos aquí un día también tuvimos que tomar una decisión con nuestra vida. Todos los que estamos aquí también un día tuvimos que entender y comprender que necesitábamos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestra familia. Nuestros hijos necesitan a Dios, pero ellos quieren ver a esa cabeza del hogar, que es el padre, que es el hombre de la casa, que Dios puso con una responsabilidad. Lo quiere ver tomando también una decisión. Y por eso los hijos hacen lo que hacen los padres. O sea que tratan de imitar a los padres. En pocas palabras, si tú vienes a Cristo, también tus hijos van a venir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos te van a imitar a ti y van a ver el ejemplo de un hombre de fe, de un hombre que ha cambiado o que ha sido cambiado por el poder de Dios. El Dios de las oportunidades. En esta ocasión te voy a hablar de un profeta llamado Jeremías. Y este profeta, dice la Biblia en Jeremías capítulo 18 y en el verso número 2 en adelante, Dios le dijo al profeta: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí yo te hablaré. Es importante saber que para tú tomar una decisión, primero tienes que oír la voz de Dios. Y en esta mañana tú estás escuchando la voz de Dios a través de estos medios. En esta mañana tú estás escuchando a Dios hablar a través de estos medios. Así es que no tenemos excusa delante del Dios de los cielos y de la tierra. Amado, este día ha sido registrado en el libro de Dios. Este día ha sido registrado de una manera sobrenatural porque Dios ha hablado a tu vida. Así es que en esta mañana, cuando Dios le dice al profeta: levántate y vete a la casa del alfarero y allí yo te hablaré, el profeta le contestó a Dios y le dijo: yo descendí y fui a la casa del alfarero, y he aquí que él que trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces el Señor habló y dijo: cada vez, amado, que tú respondes a la voz de Dios, Dios siempre te va a hablar a tu conciencia. Dios siempre va a hablar a tu vida. Dios siempre va a tener una palabra que va a cambiar tu destino, que va a cambiar
va a cambiar tu vida y puede cambiar también tu circunstancia. Y la Biblia dice, entonces el Señor habló y dijo, no podré hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En esta mañana Dios levantó a un profeta llamado Jeremías. Y en estos tiempos está hablando también a través de sus hijos. En esta mañana nosotros nos podemos constituir en profetas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la profecía más certera, eso está en el libro en la carta del apóstol Pedro, la profecía más certera es su palabra. En pocas palabras, estamos predicando una palabra, y esta palabra es una profecía certera y segura. Y la Biblia dice, ustedes, pueblo de Israel, y en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, ustedes que residen en la ciudad de Bayamón, ustedes los que residen y son parte de esta nación llamada Puerto Rico, escucha lo que Dios tiene para ti en esta hermosa mañana. Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Tenemos que entender con esta palabra que nosotros somos barro. Él es el alfarero divino. El barro necesita ser limpiado para que pueda ser una vasija de utilidad. Amado, en esta mañana hay cosas en la vida del hombre que tienen que ser limpiadas. Tú has tratado a través de muchos medios, has buscado en religión, has buscado a través de medios humanos, pero tú todavía te sientes indigno delante de Dios. Pero la buena noticia que tengo para ti en esta mañana es que el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, tiene para ti una palabra de bendición. Él te puede limpiar, Él puede cambiar tu lamento en baile. Él es el que tiene el poder para cambiarte a ti, cambiar a tu casa, cambiar a tu familia. Entonces tenemos que entender con esta palabra que el pueblo de Israel en aquel entonces se encontraba apartado de la presencia del Señor. Pero tú y yo también un día nos encontrábamos también apartados de la presencia del Señor. Pero somos ese barro en las manos del alfarero. Amado, la buena noticia es que el alfarero divino tiene el poder para limpiarte, tiene el poder para perdonarte, tiene el poder para hacer cosas nuevas. Porque el que viene a mí, vuelvo y te repito y lo repetiremos siempre que estemos aquí, Él no lo echa afuera. Dios es un Dios de oportunidades. En el libro de Job, en el capítulo número 14, Dios hablando a través de Job, o a través del escritor de este libro dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra, aunque su raíz y su tronco mueren en su terreno, al sentir el agua florecerá, y echará ramas como árbol recién plantado. Amado, esta palabra es poderosa. Podemos ver aquí que dice que si el árbol fuere cortado, ¿cuántas veces el hombre ha sido desechado sobre la faz de la tierra? Podemos ver a través de las escrituras que por el pecado del hombre, Dios tuvo que cortar a generaciones, pero en esta palabra y en esta mañana maravillosa, dice que aunque el hombre fuere cortado y aunque fuere sacado del plan, Dios en su favor y en su misericordia y en la oportunidad que tiene para cada ser humano sobre la faz de la tierra te dice, oh, que aunque tú hayas sido cortado, queda de ti y tú puedes ser una esperanza, vas a retoñar aún. Y dice la palabra que sus renuevos no faltarán. Amado, cuando hablamos de renuevo, estamos hablando cuando una planta es podada. Cuando una planta es podada, es porque Dios quiere que verdaderamente pueda echar renuevos. Los viñedos en los tiempos de Israel tenían que ser podados en ciertas épocas del tiempo. Era con el propósito de que ese viñedo o esa vid pudiera dar renuevos nuevos. Y esos renuevos pudieran dar la fruta deseada para el vino de uva o para el vino. Amado, tú puedes ser esa planta que Dios quiere recortar o podar en esta mañana. Tú puedes ser esa planta que Dios quiere cambiar, esa planta que Dios quiere transformar, esa planta que Dios puede volverle a dar el potencial de dar fruto. Y como dice la palabra, frutos dignos
de arrepentimiento. Y la palabra dice que verdaderamente tú puedes ser esa persona que aunque estés viejo, aunque envejeciera en la tierra, aunque su raíz y su tronco muera en su terreno, al sentir el agua florecerá y echará ramas como árbol recién plantado. Yo me acuerdo cuando me mudé al campo hace muchos años atrás, yo había tratado de quitar un árbol de mango que iba a estorbar en el terraplén que íbamos a hacer de la casa, y yo pude eliminar aquel árbol, mas sin embargo con el tiempo aquella raíz que estaba oculta en la tierra pudo retornar de nuevo y yo ver un árbol que para hacer la propiedad tuve que eliminar. Amado, ¿por qué te digo esto? Te lo digo porque aunque esa raíz quede oculta, esa raíz puede estar oculta, pero hay un Dios todopoderoso que tiene el potencial de ponerle agua, de ponerle fertilidad a esa raíz. Esa raíz, aunque está oculta, eres tú. Aunque te ocultaste por tu pecado y porque te sentiste indigno, Dios tiene el poder. ¿Para qué? Dios tiene el poder de levantarte y volverte a hacer relucir, volverte a dar los renuevos para que puedas echar fruto. Ese árbol, dice la Biblia en el Salmo número 1 y en el verso número 3, entonces será como árbol plantado junto a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Amado, ¿quién es ese árbol? Ese árbol eres tú, ese árbol soy yo. Tenemos que plantarnos a la orilla de un río, a la orilla de la palabra de Dios. Hay un tiempo y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy porque Dios quiere llegar a tu vida, llegar a tu hogar, llegar a tu familia. Dice que cuando ese árbol recibe el agua, sus hojas jamás se marchitan. Amado, cuando una hoja está verde en un árbol, esto significa que hay vida en ese árbol, que hay vida y la hay en abundancia. Amado, Dios dice en su palabra que Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. La vida común del ser humano es una vida pasajera. Puede estar sujeta a ciertos años de vida sobre la faz de la tierra. Muchos duran 80, muchos duran 90. Mi papá tiene 93 y todavía está fuerte. Pero muchos duran menos tiempo. ¿Por qué? Porque la vida humana tiene un tiempo ya predestinado sobre la faz de la tierra. Pero tenemos que entender que la vida abundante no termina con los años que Dios predestinó para ti y para mí sobre la faz de la tierra. La vida abundante tiene que ver con una vida eterna. No hay un regalo mayor que Dios le haya dado al hombre que no sea la vida eterna. Esa vida abundante es la que nosotros te estamos dando en esta mañana. Esa vida abundante es la que Dios quiere darte en esta mañana. Esa vida abundante es la que Dios quiere darte a ti, y no solamente a ti, sino también a los tuyos. Y ese árbol plantado, cuando está plantado y sus hojas no se marchitan, dice en la palabra que todo cuanto hace prosperará. Prosperará no solamente tiene que ver con economía. Prosperará tiene que ver también con avanzar hacia el propósito de Dios. Tenemos que entender que tú no has prosperado, ya sea económicamente, o ya sea que tu vida no ha prosperado hacia el propósito de Dios, porque te sacaste o te saliste de la vid. Te saliste y saliste de aquel río de agua viva, el agua que te daba vida y te sigue dando vida si vienes a Él. Amado, tienes que volver a plantarte a la orilla del río, que es la palabra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, tomó vida y las hizo de nuevo, porque Él es el Dios de las oportunidades. Amado, te voy a hablar en esta hora de un hombre que se llamaba Simón, también conocido como el apóstol o el discípulo Pedro. Este hombre era de oficio pescador, es posiblemente propietario de un pequeño negocio. Su vida estaba hecha sin pena y sin gloria, pero dice la palabra que conoció al Dios de las oportunidades. Él vivía posiblemente conforme con unos cuantos pescados por día. Vivir y dejar vivir era su filosofía de vida. Sin embargo,
A Simón Dios le dio otra oportunidad. Como le dio otra oportunidad a Simón, llamado Pedro también en la Escritura, también en esta mañana quiere darte otra oportunidad. Aquí podemos ver, en este pasaje bíblico, hay dos principios que debemos de aplicar cuando Dios nos da una oportunidad. Tenemos que ser obedientes porque el Dios de los cielos nos dio esa oportunidad. Amado, ¿qué significa obediencia? Obediencia significa sujetarte a Él, reconocerlo por superior. La semana pasada yo estaba hablando de aquel hombre que recibió la vista y se aferró a Jesús. Aquel hombre que recibió la vista, y también te hablé de aquel hombre que recibió la sanidad junto a la puerta de la Hermosa. Dice la Biblia que cuando los hombres querían emplazarlo y preguntarle quién le sanó, él estaba aferrado a Jesús, a Pedro y a Juan. Estaba aferrado a estos dos hombres. Y así, de esta forma, nosotros tenemos que entender que tenemos que aferrarnos a Jesús. ¿Cómo nos aferramos a Jesús? A través de su bendita y gloriosa palabra. Simón siguió las órdenes de Jesús, echando las redes, amado, y vimos los resultados de multiplicación. Vimos los resultados de bendición. La Biblia dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que cualquier sacrificio que el ser humano pueda hacer. El sacrificio mayor fue realizado en aquel madero y todo fue consumado o realizado. Jesús mismo dijo las palabras: consumado es. No hay un sacrificio mayor que el que Cristo hizo en la cruz. Tú y yo tenemos que entender que no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino es por fe, es por obediencia a lo que Dios ya estableció en su palabra. El segundo principio que tenemos que entender con esta enseñanza que Dios o Jesús nos dio a través de la multiplicación de los peces allí en aquel lago es la humillación. La Biblia dice que al ver esto Simón cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Simón reconoció su condición humana ante un Dios santo que estaba en su presencia. Amados, tenemos que entender que la humillación es parte de ese principio bíblico que tenemos que entender para llegar a Él. Tenemos que humillarnos y reconocer que el grande es Dios. Nosotros somos creación, como decía nuestro hermano Mariano en esta mañana. Somos la creación de Dios, somos la hechura de Dios. Por lo tanto, tenemos que obedecer al Creador, al que nos creó, al que nos formó y al que todavía sigue trabajando con cada uno de nosotros. Este mismo hombre llamado Pedro, un tiempo después, en su carta y en el capítulo número 5 de Primera de Pedro, dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amado, este hombre tuvo que reconocer que había que humillarse. Tú y yo en esta mañana tenemos que reconocer que tenemos que humillarnos delante del Todopoderoso Dios. Él tiene el poder para cambiarnos, Él tiene el poder para perdonarnos. Reconoce tus limitaciones para que puedas entender y obedecer a un Dios ilimitado. Vuelvo y repito, porque esto es un principio que debemos tener grabado en nuestro corazón. Amado, reconoce tus limitaciones para que puedas entender y obedecer a un Dios ilimitado. Repentinamente, en una vida sin propósito, un milagro en aquel hombre aconteció. Amado, ¿por qué aconteció este milagro? Número 1, porque tuvo que obedecer. Número 2, porque se humilló delante de Dios. Y ahora Dios dice en su palabra, Jesús le dijo: Simón, no tengas miedo, porque desde ahora tú serás pescador de hombres. Amado, ¿por qué estoy trayendo esta enseñanza o esta palabra en esta mañana? Porque Dios puede cambiar una vida sin propósito en una vida llena de esperanza y de propósito. Para Dios dice su palabra que no hay nada imposible. Cuando la Biblia dice que no hay nada imposible, eso significa nada. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti.
No hay nada que Dios no pueda hacer por tu familia. No hay nada que Dios no pueda hacer por tus hijos. Si vienes a Él, te vas a constituir en un hombre de oración, una mujer que ora e intercede por los tuyos. Así es que en esta mañana, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, dice Jesús, que yo te voy a hacer descansar. Descansar de una carga que tú no has podido soltar en esta vida. Descansar de aquellas cosas que verdaderamente te han abrumado. Y una de las cargas peor que puede tener el ser humano es el pecado. El pecado no te deja avanzar. El pecado no te deja tener una conciencia limpia. El pecado no te deja avanzar hacia el plan y el propósito de Dios. La vida mediocre que había vivido Simón ahora quedaría en el pasado. A partir de ese momento, Jesús hizo de Simón un pescador, un hombre de propósito. No solamente un pescador de alimentarse con los peces que pescaba cada día, sino que ahora iba a ser un hombre, iba a ser un pescador de hombres. Este vino a ser el apóstol Pedro, el líder de la iglesia de Jerusalén. Amado, ¿por qué traigo esto? Vuelvo y repito. Porque Pedro tenía una vida sin propósito. Ahora en su humillación, en su obediencia, podemos ver a Dios diciendo que es el hombre que Dios separó para ser el apóstol de la iglesia en Jerusalén. Otro afortunado de una segunda oportunidad era el ladrón, y tenía este ladrón una sentencia de muerte. Amado, este hombre estaba al lado de Jesús y estaba sentenciado a la muerte. Dios en su misericordia le da a este hombre una oportunidad. Le tocó a este ladrón estar nada más y nada menos que estar junto a Cristo crucificado. Él reconoció, este ladrón reconoció que merecía la muerte. Le pidió a Jesús una segunda oportunidad antes de morir diciendo estas palabras: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al instante Jesús, el Dios de la segunda oportunidad, le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado, este hombre tuvo un arrepentimiento genuino. Este hombre se humilló delante de la presencia de aquel que estaba en la cruz. Amado, ¿qué trajo verdaderamente estas palabras sanadoras de nuestro Maestro? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque fue humilde delante de Dios, porque reconoció su condición cuando entendemos el texto, y reconoció que necesitaba a Cristo en su vida y en su familia. En esta ocasión voy a hablar de una mujer que la Biblia registra que fue encontrada en el mismo acto del adulterio conforme a aquellos que la descubrieron. En el capítulo número 8 del Evangelio San Juan, según San Juan dice: unos hombres religiosos, eran los escribas y los fariseos, sorprendieron a una mujer en el mismo acto de adulterio. Enojados la tomaron de la mano, la arrastraron por las calles para luego apedrearla, se la llevaron al maestro. La mujer, dice la Biblia, que temblaba pidiendo una oportunidad. Allí estaba frente a ella el Dios de una oportunidad. Jesús estaba frente a ella. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba frente a ella, Jesús, dice la Biblia, que miró a todos los que le acusaban. A esta indefensa mujer, con esa mirada que descubre hasta el más secreto, más profundo del corazón. Uno a uno, dice la palabra, bajaron la mirada. Porque cuando eres confrontado por un Dios santo, por un Dios sublime, por un Dios perfecto, lo más íntimo de tu vida queda al descubierto. Amado, cuando vamos a la presencia del Señor, todos quedamos descubiertos delante de Él. Porque la Biblia dice en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no sea manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo lo que está en nosotros es descubierto cuando vamos a la presencia del Señor.
Aquellos hombres llevaron a aquella mujer porque la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Posiblemente tú has sido descubierto en tu pecado, pero hay una excelente noticia para ti. Estás frente al Dios que te da la oportunidad del perdón. Estás frente al Dios que puede ver en aquellos que te acusan también el pecado que los acusa a ellos también. La Biblia dice que aquella mujer se postró delante del Señor y reconoció su pecado. Y dice la Biblia que aquellos hombres, uno tras otro, comenzaron a abandonar el lugar, convencidos de sus propios pecados. Cuando quedó Jesús solo con la mujer, le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Jesús le está preguntando también a aquellos que te acusan: ¿dónde están aquellos que te acusaban? Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Pero hay una palabra que encierra todo este mensaje. Fue liberada de su pecado, pero Jesús le dijo: vete y no peques más. Aquí, amado que me escucha en esta mañana, hay un principio para aplicar cuando recibimos el favor y la misericordia de Dios. Y es esa oportunidad que Dios nos da. Somos liberados de la condenación. Somos liberados de aquellas cosas que merecemos por nuestro pecado. Pero somos también emplazados a apartarnos del mismo. Vete, Jesús le dijo. Con esto Jesús le estaba diciendo: te libero del pecado. No peques más, le estaba diciendo. Pongo una demanda en ti de compromiso hacia mí. Amado, cuando Jesús te libera del pecado, te está diciendo: no peques más. Y aunque la Biblia dice que todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios conforme al libro de Romanos, aquí hay uno que vino a deshacer las obras del diablo, las obras del pecado. Y aunque dice la Biblia que todos pecamos, en el libro de Juan dice que abogados tenemos para con Dios, al Hijo de Dios, aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Y aunque en un momento dado en nuestra imperfección le podemos fallar a Dios, amados, no somos el tipo de pecador que éramos antes, porque ahora tenemos a uno que reconocemos que es el que perdona cada uno de nuestros pecados. Oh, qué hermosa esa oportunidad que Dios nos da. Cuando la vida pierde sentido, amado, cuando no hay esperanza, cuando no le encontramos solución a nuestra vida destruida, amado, ahí hay una oportunidad, amado que me escucha, que te espera. Hay una oportunidad para ti, hay una oportunidad para los tuyos, hay una oportunidad para tu familia. Ahora, para ir cerrando el mensaje, trataremos la historia de un hombre que arruinó su propia vida. Oh, pero una oportunidad, la oportunidad que le dio su padre hizo que recuperara todo lo que había perdido. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Esta historia bíblica que Dios narró como parábola Jesús se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo número 15. Dice la Biblia que había un hombre que tenía 2 hijos. El menor vino un día a su padre y le dijo: Padre, dame lo que me corresponde de la herencia, pues yo me voy de aquí. Quiero explorar nuevos horizontes. Necesito cambiar de ambiente. Esto es una nota que yo le estoy poniendo a la historia. Necesito cambiar de ambiente. Necesito conocer gente nueva. El padre, aún sabiendo los retos que su hijo tenía que enfrentar, aún así le dio lo que le correspondía. Amado, cuando un hijo le pedía en vida la herencia a un padre en el tiempo de Israel, amado, le estaba deseando o estaba hablando de su muerte. Este hijo no sabía los retos que iba a enfrentar, pero había un padre amoroso que sabía que en algún momento él iba a regresar a él. Yo lo creo también por aquellos que me escuchan en esta mañana, que están orando por hijos que son pródigos, que se han ido. Yo le creo al Dios de los cielos y de la tierra, que nuestra oración tiene poder para cambiar todas las cosas. Dice su palabra que la oración de fe
del justo obrando eficazmente, dice la Biblia que puede mucho. Puede cambiar la conciencia de nuestros hijos. Puede cambiar la conciencia de los tuyos que me escuchan esta mañana. Y el padre sabía los retos que su hijo tenía que enfrentar. Y dice la Biblia, no muchos días después, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada. Así hay muchos en esta mañana que nos escuchan. Lejos se fueron para no ser descubiertos en su pecado. Pero hay un hombre que Dios llamó con planes y propósitos que también en la Biblia registra que se sintió también lejos de Dios. Y la Biblia dice que en el Salmo 139, David expresaba de la siguiente forma: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Amado, David estaba hablando que él sabía que no importando el lugar donde él se tratara de esconder, ahí Dios lo estaba mirando. Amado que me escucha, en esta mañana, no importa el lugar que tú hayas corrido, no importa el lugar donde tú quieras esconderte, hay un Dios que te ve, hay un Dios que te ama y hay un Dios que te llama en esta mañana. ¿A dónde, dijo David, huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Amado, si un día conociste a Dios, tú sabes bien que el Dios de los cielos te anda buscando. Él sabe los lugares donde te metes. Él sabe los lugares donde tú estás. Él sabe los lugares que aún sean buenos o malos, donde tú estás pernoctando. Ahí el Dios de los cielos te ve porque Él está muy cerca de ti. Amado, así es el Dios que nosotros le servimos. Y la Biblia dice que allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo había malgastado, estaba completamente arruinado. Allí estaba solo, sin amigos, sin familia. Su vida era un caos total. Así es el hombre que se va de la presencia del Señor. Amado, porque cuando todo va mal en los hijos de Dios, apartados de Dios, amado, quedas solo, te quedas sin amigos, te quedas sin familia, te quedas sin propósito. ¿Y por qué estas cosas pasan? Pasan porque el Dios de los cielos ha permitido un lugar de vacío en tu vida, porque solamente ese vacío Él lo puede llenar. Y dice la Biblia que este hombre se acercó a un hombre que tenía una hacienda de cerdo. Oh, se acercó a aquel lugar y le pidió por favor que le diera trabajo para no morirse de hambre. Fue tal extremo su miseria que deseaba la comida de los cerdos para saciar su apetito. Pero la Biblia dice que entonces miró su vida arruinada y dijo: ¿cuántos obreros en la casa de mi padre tienen mucho pan y yo aquí muriendo de hambre? Amado, cuando dice la Biblia que miró su vida arruinada, significa que hizo una introspección hacia adentro y se pudo ver en su pasado de bendición y ahora en ese presente de miseria. Y la Biblia dice que miró su vida arruinada. ¿Cuántos obreros en la casa de mi padre tienen mucho pan y yo aquí muriendo de hambre? Su necesidad le hizo volver en sí. Y es posible, esto es algo que añadí yo, que pensó, quizás podría haber una segunda oportunidad para mi vida. Quizás su pasado, amado, podría ser revertido. De la misma forma que este hombre miró hacia adentro y pudo ver su vida presente arruinada, hay muchos que están mirando su vida arruinada. No tiene que ver con los bienes que tú tienes. Tú puedes tener una buena casa, puedes tener un buen automóvil, puedes tener inclusive dinero en el banco, pero tu vida está arruinada porque no sientes paz, porque no sientes que tu vida tiene propósito. Amado que me escucha en esta mañana, esa vida arruinada Dios la puede cambiar. Dios puede transformar esa vida en una vida de propósito, en una vida de bendición. Pero la Biblia dice que este hombre se levantó y comenzó un largo regreso a la casa del Padre.
Y mientras caminaba a la casa del Padre, pensaba, ¿tendré una segunda oportunidad de mi Padre? ¿Me rechazará cuando llegue a la casa de mi Padre? Cuando se fue acercando, la Biblia registra que el Padre lo vio de lejos. Amado, el Padre, lo que significa que lo vio de lejos era que lo estaba esperando. Así es nuestro Padre Celestial. Está esperando por ti en esta mañana. En esta mañana su favor y su misericordia se hacen evidentes en cada vida que viene a Él. Y la Biblia dice que se fue acercando y el Padre lo vio de lejos. Y dice la palabra que fue corriendo hacia Él. Así como llegó al Padre, sucio, con sus harapos, toda una vida arruinada, completamente destruido. Dice la Biblia que el Padre lo tomó, lo abrazó, lo besó, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí hay una importancia bien evidente que el hijo hizo. Él dijo, me levantaré e iré al Padre. Amado, en esta mañana tienes que levantarte. Dios te dará las fuerzas para levantarte. Dios te dará el poder para que puedas regresar a la casa del Padre. Si no tienes un lugar donde congregarte, o si tú entiendes que no quieres llegar a ese lugar, acércate aquí que te vamos a recomendar diferentes lugares donde vas a recibir el pan que andas buscando para ti y para toda tu casa. Un principio que nos enseña esta historia o esta parábola es el poder de la decisión. En el hijo perdido estaba la decisión de volver al Padre. El Padre que quería darle una segunda oportunidad. Estaba esperando ese Padre por la decisión de su hijo. ¿Qué decisión tienes que tomar tú en esta mañana? Que todavía no has tomado. El Dios de esa oportunidad está esperando por ti. Está esperando que tomes esa decisión. Amados, para algunos de los que me escuchan en esta mañana, yo no tenía esto en las notas, pero Dios me lo puso en el corazón. Amado, es una decisión de vida o muerte. Es una decisión de vida o muerte. Yo no sé con quién estoy hablando, pero Dios sabe por qué puso en mi corazón y en mi boca estas palabras. Es una vida que necesita tomar una decisión hoy. Cuando yo le pase al hermano que va a tomar la parte, si quieres acercarte acá y buscar una oración, lo puedes hacer en confianza. La Biblia dice que el Dios de la segunda oportunidad está esperando por ti. Pero tienes tú en este momento el poder de decidir. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 en el verso 20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Cuando estudiamos este texto bíblico, era un llamado específico que Dios le estaba haciendo a una de las 7 iglesias. Pero en esta mañana, este llamado te lo está haciendo a ti. A ti que un día perteneciste a alguna congregación, a alguna iglesia. Te lo está haciendo a ti porque te ama. Porque la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo está llamando al corazón de todo aquel que ha escuchado su palabra en esta mañana. Ya Dios habló a través del mensaje de nuestro hermano Marciano, y está hablando a través de los cánticos de nuestro hermano Miguel, y está hablando también a través de esta palabra que ha salido de mi boca, no solamente para que tu intelecto pueda recibirla, sino para que tu espíritu la pueda recibir. Cristo está llamando, vuelvo y repito, al corazón de todo aquel que ha escuchado su palabra en esta mañana.
Pero la decisión de abrir esa puerta y esa llamada, oh, te corresponde a ti, amado, porque Él está hablando a tu conciencia, Él está hablando a tu corazón. Hay una mesa preparada que se llama salvación para ti en esta mañana. Amado, Jesús pagó el precio de tu salvación y de mi salvación en aquel madero y tiene la mesa preparada. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra en esta mañana. Ella misma dice que tu palabra no torna atrás vacía, sino que esa palabra, oh Dios mío, entra en el corazón de aquel que la recibe. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando de una manera sobrenatural en las vidas que han escuchado tu palabra. Señor, que todo lo que resta de este servicio a ti, Señor, porque todo lo que está aquí lo hacemos en honra a ti, pero para que vidas puedan recibir tu palabra. Viernes tras viernes, Señor amado, bendice las manos de Víctor, las manos de Alfredo, las manos, Señor amado, oh, de Richard, las manos de todos los que estamos aquí, José. Señor, también las manos del pastor Miguel, las manos, Señor amado, de Mariano o de Marciano Rivera, las manos de tu hijo, Señor amado, y las manos, Señor amado, nuestra. Todos los que no pudieron venir aquí, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor amado, sus vidas. La salud de ellos, Señor amado, sea restaurada y ya pronto podamos estar juntos, Señor amado, como un cuerpo. Sabemos que el día de nuestra redención total se acerca. Amado que me escucha, Cristo viene por ti, Cristo viene por todo aquel que le acepte como su único y exclusivo Salvador. Nuestro hermano evangelista José Ortiz con nosotros en esta mañana.